Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Relatos Mundo Nuevo. El día de hoy vamos a conocer a la señora Felisa. La señora Felisa nació en San Pedro y nos va a contar lo que ella piensa de la crisis que estamos viviendo. Acompáñame. Señora Felisa, muchas gracias nuevamente por conversar con nosotros. Queríamos conocerla y saber su historia aquí en San Pedro, para que nos cuente. Yo sé que usted es sanpedrina y que tiene su historia acá de vida en el pueblo. Entonces, para que nos cuente, ¿quién es la señora Felisa? La señora Felisa yo soy de todo, soy agricultora, soy ganadera, también soy microempresaria, o sea, soy una multifeliza. ¿Qué piensa usted del turismo, señora Felisa? Bueno, el turismo igual ha tenido hartos beneficios para San Pedro, pero en uno de esos también yo creo que hemos explotado demasiado San Pedro. Y hemos hecho cosas que no teníamos que haber hecho. Como dejar crecer tanto, no habernos puesto nosotros como sanpedrinos un límite de decir no, pues ya basta de tanto hotel, de tantos hostales, de tanta gente que no es de acá, que ha venido a desordenar. Pero yo entre el turismo y la agricultura yo creo que para mí ha sido nada, o sea, el turismo me ha aportado nada, porque yo nunca recibí nada del turismo, ni becas, nada. O sea, yo todo lo he hecho trabajando. Sí. Y todo lo he hecho trabajando y gracias a la tierra. Yo trabajo siempre con la tierra. He sido igual productora de alfalfa, hasta ahora soy productora de alfalfa, de semillas. Entonces todo lo que siembro yo lo transformo, porque yo lo trabajo. Entonces claro. Yo hago de ahí mi rentabilidad. ¿Cómo usted ve a San Pedro ahora, con esta crisis global que yo está? Lo veo a San Pedro así como lo veía antes, pero lo único que ahora uno no lo ve contento, lo ve triste, porque uno tiene que andar con mascarilla, con cuidado de no conversar con muchas personas, y tratar de andar sola, Sí. no salir en la noche, porque ya desde el momento que esto fue un local turístico, se dejó venir mucha gente que vino con mala intención. Principalmente San Pedro, su ingreso económico es el turismo. Entonces hay muchas personas que son sanpedrinas de hace mucho, bueno, desde que nacieron, y también otras que han debido vivir hace años, que ahora se ven afectadas porque no hay turismo. Y está faltando el dinero, los ingresos, la gente está viviendo su ahorro. Sí. Entonces, ¿a usted le gustaría que volviera el turismo a San Pedro o prefiere que se quede como está y tratar de trabajar los recursos naturales? Para mí sí, me gustaría que se quedara así, pero también por las demás personas, como usted decía, que igual muchas personas ya vinieron a hacer su vida acá gracias al turismo, se radicaron, y se quedaron sin trabajo, claro. Se quedaron con hijos sin trabajar y arrendando porque no tienen una propiedad que sea propia de ellos. Sí. Entonces, si no hay turismo no pueden vivir porque están desesperados, no hay que hacer. Pero nosotros, por decir, a mí no me afecta. Ya. Porque como yo, gracias a Dios, tengo mi tierra, yo trabajo con mi tierra, yo de hecho ya tengo sembrado verdura, que de ahí ya yo creo que de acá a septiembre yo voy a tener verduras nuevas para empezar a consumirlas. Sí. Entonces, pero porque tengo la tierra. Claro. Porque si estaría en el lugar que hubiera venido acá a arrendar y tenía mi familia arrendada, sí, tampoco estaría de acuerdo que el turismo desapareciera. Claro. ¿Usted piensa que va a volver a ser lo mismo que antes? ¿El turismo se va a reactivar? Sí, pero esto va a empezar como cuando empezó recién la reiniciación turística. Porque las personas no pueden pensar que de acá a septiembre esto va a llegar al tiro como era.
otro va a empezar a nacer de nuevo, va a empezar a tener que subir su escala. Para eso hay que esperar, Claro. para eso hay que esperar. O sea, lo importante es cuidar la naturaleza, ¿verdad? Exactamente. Y no abusar de los recursos naturales. Si San Pedro vuelve a ser lo que era antes, Hay que cuidarlo, exacto. hay que cuidarlo. Hay que dejar, yo creo que ellos no sobrepasen, Sí, mantener nuestro nivel. Porque si ahora nos damos cuenta, con lo que estamos viviendo ya no nos sirve ni de luz, ni de agua. sí, lo importante es cuidar, ¿cierto? ¿cierto? Los recursos que se tienen Claro, de una forma equilibrada. exactamente. Y este lugar tiene lugares tan bonitos, Mucho. espectaculares que Mucho. ver. Y por supuesto todo el mundo tiene derecho a verlos, me parece bien, pero hay que balancearlo, ¿cierto? Y hablando de los lugares lindos que tiene San Pedro, ¿cuál es su lugar favorito? Vale, mi lugar favorito. Creo que no tengo ningún lugar favorito, tengo todos los lugares que me encantan. ¿Algún recuerdo lindo que tenga en un lugar en especial? De un lugar especial que tengo, bueno, un lugar especial que, bueno, he ido a todos los lugares especiales que han sido especiales, pero siempre que mi recuerdo más lindo, que siempre no lo voy a olvidar, es el Valle de la Luna. El lugar de los petrolíferos. Llegó el momento de despedirme de la señora Felisa, pero si algo tenemos que destacar es que además de sus paisajes y turismo, San Pedro de Atacama es la historia y la cultura propia de su pueblo originario. Y esto es lo que debemos valorar como chilenos, así educar a las futuras generaciones y transmitirlo a todas las personas que visitan esta tierra. Hola amigos, si llegaste hasta acá es porque te gustó el video, entonces dale like y suscríbete aquí abajo. Nos vemos en el próximo capítulo. Bye bye.